Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, hermanos, hermanas de luz, gente que vive con certeza, que vive con realidad, con claridad, con luz de vida. Hoy les voy a hablar como siempre, desde el alma, desde la certeza profunda que vibra en mi corazón. Ya sabes que no suelo publicar temas sobre Venezuela todos los días y he tomado un tiempo despacio para ponerme al día con todas las lecturas personalizadas. Así que mi gente bella y mi gente hermosa, esta profunda vibra que nos está uniendo el día de hoy no es solamente la mía. Yo sé que es la de millones de venezolanos. Mi gente, enhorabuena. Felicitaciones. Tenemos que felicitarnos. No hemos caído, no nos hemos rendido y no lo vamos a hacer. Esta dictadura, esta porquería que ha sometido a nuestro pueblo, que nos ha secuestrado durante tantos años, se muestra cada vez más acorralada y desesperada. Lo vemos en sus actos, en sus decisiones llenas de miedo, en la forma en que tratan de controlar lo incontenible. El despertar de nuestro pueblo ya no es secreto para nadie. No nos arrodillamos. Han querido apagar nuestras voces miles de veces, pero cada día somos más fuertes. Han querido romper nuestra fe, pero cada día confiamos más en la justicia divina. Han querido sembrar el terror y lo han sembrado. Pero el amor por nuestra tierra, pero el amor por nuestra libertad ha sido mucho más grande, mi gente bella. Quiero que nos detengamos un momento juntos. Vamos a respirar. Vamos a visualizar a Venezuela como un ave majestuosa que ha estado herida, pero nunca vencida. Esa ave está sanando, está extendiendo sus alas, preparándose para un vuelo glorioso, porque nada ni nadie puede detener el destino de un país que nació para brillar. Estamos en un momento, ahora mismo, hoy estamos en un momento, en un día donde la desesperación de los opresores revela su final. Ahora estamos, mi gente, podemos contarlo a horas. La historia nos muestra que todo régimen basado en el miedo, la mentira y la corrupción termina cayendo, y Venezuela no será la excepción. Lo que estamos viviendo hoy son las últimas patadas de un monstruo que sabe que su tiempo se acaba. Pero aquí quiero hacer una pausa muy importante. Nuestra victoria no es solo política, no es solo social, es una enorme victoria espiritual que ha durado décadas. Venezuela está atravesando un proceso de purificación. El dolor, las lágrimas y las pérdidas no serán ni han sido en vano. Todo ha sido parte de un despertar profundo para que nunca más permitamos cadenas, para que aprendamos a defender lo que somos y lo que realmente valemos, y para que tengamos ese valor a flor de piel de nuestra libertad, con un amor tan inmenso que solo el venezolano puede transmitirlo. Mi gente bella, mi gente hermosa, no estamos solos. El mundo entero nos está mirando. Naciones, pueblos, corazones alrededor del planeta reconocen nuestra lucha y saben que Venezuela es ejemplo de resistencia, resiliencia, valentía, renacimiento. Lo que está por llegar es una etapa de reconstrucción, de unión y de renacer en la que todos y cada uno de nosotros tenemos que formar parte y dar lo mejor de nosotros. Vamos a imaginarnos, mientras escuchan mi voz, las primeras horas, esos primeros minutos, instantes, después de la caída de esta dictadura. Vamos a imaginarnos que así ha de ser, la gente abrazándose, celebrando, triunfante, feliz, llorando de alegría, cantando el himno con una fuerza nunca antes sentida.
Vamos a imaginarnos a las familias reencontrándose, a los que se fueron regresando, a los que nunca se rindieron, celebrando la promesa cumplida. Vamos a imaginar los cielos de nuestra patria iluminados, no por armas ni violencia, sino por fuegos de esperanza, por la vibración de un pueblo que sabe lo que logró y que está dispuesto a defenderlo, está dispuesto a reconstituir el orden en cada comunidad, en cada calle, en cada urbanización, en cada sector, que se restablezca el orden, la disciplina, lo que es una verdadera libertad. Y yo sé que muchos se preguntan, ¿cuándo será ese día? Mi gente bella, la respuesta está clara. Ese día llegará cuando menos lo esperemos, cuando menos nos lo imaginemos. Y sobre todo cuando menos se lo esperen los que nos oprimen y cuando más preparados estemos nosotros. Ahora mismo se están elaborando planes dentro del país para lo que viene, para reconstruir, para levantar, para ordenar, organizar, porque una vez extirpado este cáncer, viene un momento de sanación y de organización en el que cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos en nuestros puestos y hacer el trabajo que corresponde. Cada uno de nosotros, ustedes todos, tenemos un papel fundamental. Primeramente, mantener la fe, sostener la resistencia pacífica, cuidar la esperanza y no dejarnos arrastrar por la desesperanza, porque la dictadura puede intentar dividirnos como lo ha hecho ya en anteriores oportunidades. No les va a volver a funcionar. Nosotros hemos entendido que unidos somos completamente indestructibles. Amados míos, vamos a escuchar esto en conjunto. Venezuela no es víctima, Venezuela es guerrera, no estamos en caída, estamos en ascenso. Ya Venezuela tocó fondo con esta gente, con esta narcodictadura, con este gobierno criminal. Venezuela nos llevó a tocar a fondo, pero ahora estamos en ascenso. No estamos derrotados, estamos transformándonos. Y todo lo que vemos ahora, esa desesperación de los que han usurpado el poder, de los que han secuestrado a un país entero, no es más que la confirmación de que el tiempo de la libertad está muy cerca. Y aquí quiero decirles algo con absoluta claridad. Las mentiras que generan, las mentiras que sacan, los bots, todo esto ya no funcionan. Durante años la dictadura ha intentado ha disfrazado la verdad, ha inventado relatos, ha manipulado cifras, ha culpado al mundo entero de sus propios crímenes, pero esto se desgastó. Ya nadie les cree, ni dentro ni fuera del país. Sus discursos están vacíos, repetidos, desgastados. El mismo pueblo que un día llegaron a confundir, hoy les da la espalda con firmeza. Aunque con hambre, pero con firmeza le dan la espalda. Y si les dan un sí de apoyo, es simplemente por hambre. Por hambre, porque no les queda de otra. Porque es eso o comer. Pero en sus conciencias, en sus corazones, saben que este régimen los ha llevado a esa profunda miseria. Y que la única manera de salir de ella es sacando a esta lacra de Venezuela. Ellos se han quedado sin argumentos, porque la verdad siempre encuentra su camino. Ya no convencen ni siquiera a sus abogados corruptos. Esos que se han enriquecido defendiendo lo indefendible, tanto dentro como fuera de Venezuela. Ya ni hablemos de cruzando el charco.
Ya hablaremos en otros momentos de eso, pero son los mismos abogados que se han encargado y se han enriquecido defendiendo lo indefendible. Ni siquiera ellos creen en lo que estas lacras dicen, porque saben que el edificio de mentira se está derrumbando frente a sus ojos. Y es que una mentira puede sostenerse un tiempo, pero no puede resistir la fuerza de la conciencia despierta de millones de almas. Millones de almas. Hoy Venezuela está más cerca que nunca. El pueblo sabe quién es quién estuvo del lado de la verdad y quién se vendió por intereses oscuros. El mundo también lo sabe. La comunidad internacional ya no se deja engañar por sus teatros y ellos, en su desesperación, solo logran hundirse cada vez más, atrapados en un laberinto de sus propias mentiras y de sus propios vicios. Y quiero que esto quede bien grabado en el corazón de todos nosotros, de todos ustedes. La mentira tiene fecha de caducidad. La verdad es eterna, mi gente. Y por eso la verdad de Venezuela, la verdad de nuestra lucha, la verdad de nuestra esperanza está brillando más fuerte que nunca. Respiremos juntos una vez más y vamos a sentir cómo esta energía recorre todo nuestro ser, cómo nos conectamos, cómo se conecta con cada rincón de nuestra patria, con cada alma que sueña con la libertad. El momento está llegando, ha llegado, hermanos, hermanas, y cuando toque la campana, la trompeta, sabremos que valió la pena cada lágrima, cada espera y cada lucha, porque la rueda de la fortuna gira. Y esta vez ha girado a favor de Venezuela, a favor de la gente bella de Venezuela, a favor del amor, de la voluntad, de la libertad, de la esperanza, de la fe, de la evolución, con fe, con amor y con la certeza de que Dios y la justicia divina nos acompaña. Mi gente hermosa, mi gente bella, los abrazo desde mi corazón. La libertad ya está escrita en nuestro destino. No es momento para dudar, no es momento para tener miedo. Es momento para salir a la avanzada y para recuperar eso que tanto nos ha dolido y como nos los han arrebatado. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo sabes. Aquí tu amiga Jenny Soltarot. Un besito. Hasta la próxima.